A veces, como van a escuchar a continuación, resulta no solo más conveniente no creer en fantasmas y ser escéptico de lo que se cuenta aquí. A veces, es la única forma de permanecer realmente a salvo. Te invitamos a escuchar las siguientes historias sin sugestionarte, de lo más tranquilo, porque si crees por un momento, estás dejando puertas abiertas y quién sabe, quizás seas tú el siguiente protagonista de este programa. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y por dejarte llevar por las siguientes historias. Ya es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. No sé cómo describir mi historia, amigos y amigas de esta comunidad. La verdad es que no sé cómo hacerlo. Sé que este es un espacio seguro y ojalá que me puedan creer, pero como mucho de lo que se narra aquí, sé que será difícil. Que algunos lo tomarán como un relato más y pasarán al siguiente sin detenerse. Lo sé porque yo era así. Yo siempre he sido un contador natural de historias. En las reuniones, en las fiestas de la familia, siempre terminaba contando alguna historia de fantasmas. Muchas de ellas, de las que me contaban mis abuelos que en paz descansen, mis primos no los llegaron a conocer. Yo soy la única persona que aún cuenta sus recuerdos. Pero bueno, también soy una persona que gusta de entretener a los demás, a veces como el payaso del salón de clases, a veces asustando a la gente. Es por eso que en gran cantidad de ocasiones las historias de fantasmas que cuento las voy narrando mientras las voy imaginando. De esta forma he llegado a crear personajes, casi sin saberlo. Una vez, viendo el álbum de la familia, encontramos una fotografía de mi abuela. Una fotografía que nunca había visto. Estaba junto a su grupo de amigas, y con ellas había una señora de aspecto un tanto extraño, toda de negro, con velo. Lo único que se lograba ver de su piel eran unas manos viejas, muy viejas, arrugadas. Le daba un aspecto muy tétrico a la foto que ya casi se había borrado, por una mala impresión tal vez. La señora de negro podría haber sido un fantasma, pues estaba más despintada que las demás. Pero bueno, claro que no era un fantasma, pero es una forma de explicarles lo macabra que se veía esa foto. Como cualquier fotografía vieja que se va deteriorando. Fotografías donde ya solo hay gente muerta. Le pregunté a mi mamá y no sabía de quién se trataba. Le preguntamos a algunas de mis tías y finalmente alguien la pudo recordar. Me dijo que era una señora que enviudó joven, apenas a los 45 años. Desde entonces prometió vivir en un luto permanente, hasta su muerte. Aquel velo negro no se lo quitaba más que para entrar a la iglesia. Dedicó su vida al recuerdo de su difunto esposo. La historia era triste, pero para mí, por supuesto, había una gran oportunidad para contar una historia. Así que en la siguiente reunión, cuando llegaron mis sobrinos más pequeños, aproveché y les conté lo siguiente. Chicos, si saben lo que pasa en esta casa, ¿verdad? La razón por la que no se ha vendido, por la que solo venimos de visita cuando es necesario, pero por la que nadie vive aquí. Esta casa está embrujada. Mis abuelos pidieron en su testamento que no se vendiera, porque nadie merecía sufrir lo que ellos sufrieron en sus últimos años de vida, cuando fueron atormentados por un fantasma. Los abuelos vivieron un matrimonio muy feliz, de muchos años, como ya saben. Tuvieron la suerte de casarse con su primer amor. ¿Cómo se amaban los abuelos? Desde su adolescencia. Pero, como cualquier matrimonio largo, tan largo, hubo etapas de altibajos. Eso es algo que ustedes irán aprendiendo con el tiempo. Por supuesto que sus papás no les van a hablar de esta etapa de la vida de los abuelos. Pero, en algún momento, el abuelo se encontró algo entusiasmado, enamorado quizás platónicamente de Socorro, una de las amigas de la abuela. Se dio cuenta de que le daba mucho gusto verla aquí cuando venía a visitar a mi abuelita. La saludaba a ella con una especial sonrisa y notó que
La señora también sonreía con una especial felicidad cuando lo veía a él. Antes el abuelo, en cuanto llegaba el grupo de amigas, se iba de la casa por un rato a caminar. Se ponía a cuidar su jardín. Se subía a su cuarto a simplemente tomar una siesta o pasar el rato. Pero ahora, cuando venía Socorro, buscaba algún pretexto para quedarse cerca. Se tardaba largo rato en la cocina preparándose un café. Luego se sentaba a tomarlo despacio, con esperanza de que Socorro acudiera a la cocina por algo, o simplemente pasara por el pasillo al baño. Cuando eso ocurría se ponía feliz, y cuando notaba la sonrisa de Socorro, sus cachetes colorados, al abuelo se le aceleraba un poco el corazón. No era tan viejo aún el abuelo, y siempre fue bien parecido. Las amigas de la abuela se lo decían siempre, que lo cuidara, porque nunca faltaban las lagartonas cerca. Una de estas amigas notó las sonrisas, las sonrojadas, la lenta preparación del café. Notó todo, y hay señoras para las que esos chismes son vida pura. Gente que no tiene vida más que para hablar de los demás. Ella le dijo a la abuela que pusiera atención, pero claro, primero lo comentó con el resto del grupo de amigas. Fue por eso que en una de las reuniones siguientes decidieron mejor acomodarse en el jardín, lejos del abuelo, sabiendo que alguien eventualmente entraría al baño. Alguien. O a tomar un vaso de agua. Y claro, cuando vieron a lo lejos al abuelo preparando su café, la que decidió entrar fue Socorro. Solo al baño, claro, pero siempre con esa intención de saludarlo. Cuando salió del baño, el abuelo le dijo buenas tardes, y notó inmediatamente cómo se sonrojaba Socorro. Le ofreció un café y ella aceptó. Afuera no estaban tomando. Se sentó a la mesa y platicaron del clima mientras el abuelo ponía de nuevo su cafetera. Fue entonces, al par de minutos, que entraron todas las señoras, casi obligando a la abuela a que acusara de robamaridos a Socorro. La abuela no decía nada. A final de cuentas solamente estaban charlando, cada uno en un extremo de la mesita del comedor, aunque claro que notó que ambos estaban sonrojados. Pero las señoras no se detuvieron. Fueron crueles, muy crueles con lo que le dijeron a Socorro. A aquella viuda que se había refugiado en su grupo de amigas y que ahora no tenía nada. La señora Socorro volvió a su casa, de donde nunca volvió a salir. Nadie la volvió a ver. Ni siquiera salía al pan o a las tortillas, ni siquiera al mercadillo a comprar el desayuno con café de olla, que tanto le gustaba. La encontraron meses después, cuando la familia que le quedaba vino a visitarla. Tenía semanas muerta. Su cuerpo ya estaba seco, y aquellas manos llenitas y rosadas habían vuelto secas, con la piel pegada al hueso. Y es que su cuerpo no se había descompuesto por completo. Parecía momificado. La abuela perdonó al abuelo porque, a fin de cuentas, no había mucho que lo hubiera hecho. A quienes no perdonó fueron a sus amigas, que solo se reunieron una vez más después de que apareció el cadáver de Socorro. La abuela sabía que ellas eran responsables por las formas en que la habían humillado, por la forma en que la hablaron, por la forma en que habían humillado a aquella viuda. Alguien más no las perdonó. No perdonó a nadie, porque verán, primos, en todas las casas de cada una de esas señoras del grupo, incluyendo esta, la de la abuela, algo se escuchaba cada noche, al dar las 12, justo a la medianoche. Los dedos de alguien tocando un sillón, como solía hacer Socorro por su ansiedad desde la muerte de su esposo. También aquí cada que venía, en ese sillón, donde a nadie le gusta sentarse. La primera ocasión en la que lo escucharon mis abuelitos, salieron los dos para ver a qué se debía aquel sonido. Solo para ver, en la más profunda oscuridad,
en el extremo más negro de la sala, la silueta de Socorro, tocando el sillón, angustiada. Mis abuelos regresaron al cuarto y nunca más volvieron a salir de su habitación a la medianoche, sin importar lo que escucharan. Esto, como les digo, se dio en todas las casas de aquellas señoras. Algunas la vieron, algunas no. Todas sabían que cada medianoche sin falta la iban a volver a escuchar. Y ustedes ya la han visto, porque verán, aquella foto que encontramos de la abuela, ¿la recuerdan? Aquella foto desgastada. Esa foto es de la última reunión de la abuela con su grupo de amigas. Aquella foto donde aparece también, a su lado, una mujer de negro, con un velo cubriendo su rostro. Socorro, meses después de muerta. Cuando mis tíos se enteraron de la historia que le había contado a mis primos, se enojaron mucho. Lo curioso es que ocurrió mucho tiempo después que me dijeron. Me atrevería a decir que casi un año. Cuando alguien lejano, a quien por supuesto que no se le había contado yo, empezó a gritar, ¡la bruja! ¡La bruja! Cuando encontró aquella foto de la abuela y sus amigas. Me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Le pregunté de dónde había escuchado aquel relato, cómo conocía la historia de Socorro, y en ese momento supieron que había sido yo. Resulta que mis primos contaron esa historia a quienes no estuvieron presentes, y luego el resto de primos que se lo contaron a primos segundos, y luego a algunos de sus padres, y finalmente llegó incluso al hermano de mi abuela. No tengo mucho contacto con él, pero me asusté cuando me dijeron que quería hablar conmigo. Cuando fui a verlo, lo primero que hizo fue reprenderme por ensuciar los recuerdos de los abuelos, su memoria, aquel matrimonio perfecto, un ejemplo para toda la familia. Yo ni siquiera podía hablar por el enojo del tío. Intentaba explicarle, pero no me dejaba. Luego dijo algo que me hizo despertar de aquel trance en el que me había metido, simplemente aguantando el regaño. Además, no sé ni cómo te enteraste de eso, pero nomás fue un rumor siempre, que tu abuelo andaba medio enamorado de una de las amigas de mi hermana, que en paz descansen los dos. Yo nunca supe con quién, pero tendría sentido que fuera ella, esa amiga que no volvió. La verdad es que no me acuerdo, ni siquiera de los nombres de aquellas señoras. Todas tienen décadas de muertas. El hermano de mi abuela ya era bastante grande, pasaba de los 90 años, y en ese momento yo entendí, o quise entender, que estaba mezclando esa historia que acababa de escuchar con algún recuerdo, con algún rumor. Una historia de fantasmas estaba llenando espacios que faltaban en su memoria. Estaba prácticamente construyendo recuerdos. Mi historia estaba metiéndose en los recuerdos de alguien más, modificando esa realidad que vivió. Alguien que la pensaba real. Y es que después supe que empezaron a contarla casi como si sí hubiera ocurrido. Se volvió parte de las cosas que se contaban. Se volvió plática y chisme familiar. Se volvió real. Pasaron años para llegar a la última parte de esta historia, cuando nos sucedió algo muy extraño, cuando yo cambié mi perspectiva de lo paranormal. Mi mamá y yo vivimos en una casa al lado de la montaña. Es una zona linda, de clase media, bastante tranquila aunque sin grandes lujos. Una madrugada cerca de las 4 de la mañana, nos despertó un estruendo espantoso. Había estado lloviendo toda la noche, pero aquello fue como un relámpago gigantesco cayendo sobre nuestra casa. Empezamos a escuchar gritos, movimientos de la gente afuera y salimos a ver. De la montaña había caído una enorme piedra apenas a 2 casas de nosotros. Destruyó toda una pared de la casa de los vecinos. Incluso cayó sobre la casita de su perro, que por suerte habían dejado entrar esa noche para que no sufriera tanto con los truenos. La cuestión fue que otras rocas estaban en peligro de caer en cualquier momento, y nos evacuaron a gran parte de las familias que vivíamos al pie de la montaña.
Esa noche, mientras hacían los estudios correspondientes y sabíamos si podíamos volver, teníamos que pasarla fuera de casa. E hicimos algo que nadie en la familia solía hacer. Que yo sepa, que nadie había hecho. Fuimos a quedarnos a la casa de los abuelos, a pasar la noche nada más. A aquella casa en la que nadie dormía, pero que seguía sirviendo como punto de reunión para la familia. Éramos nosotros nada más, mi mamá y yo y, bueno, señora Gertrudis, una chihuahua de 15 años que mi mamá había rescatado meses antes, cuando su dueña original pensaba dormirla, para ya no tener que estar cuidándola. Así que esa siguiente noche, los tres terminamos en aquella casa. Estábamos acostumbrados a visitarla. No fue nada raro. Llevamos algo de cenar y estuvimos tranquilos. Como en cada visita, mi mamá me contó alguna de sus historias de niña, de sus padres. Alguna historia que yo no conocía aún, como siempre. Nos dieron las 11 y nos fuimos a dormir. Los dos en la recámara de los abuelos porque no había dónde más. Además, al final de sus vidas dormían en camas separadas que seguían así. Mi mamá me dejó dormir en la que más me gustaba, la que estaba junto a la ventana, y ella se fue a la del otro extremo, un rincón frío de aquella habitación. Su perrita se acurrucó con ella, y sin darnos cuenta nos quedamos dormidos a los pocos minutos. Algo me despertó. De alguna forma que no les puedo explicar, reconocí el sonido. Yo lo hacía. Lo hice cada vez que conté aquella historia. El sonido parecía venir de la sala. Busqué mi teléfono con miedo de ver la hora. Era la 1:30. Mi mamá se incorporó en su cama. Señora Gertrudis empezó a gruñir. Yo estaba por levantarme cuando mi mamá me pidió que no lo hiciera. No, no te asomes tú, me dijo, como si por alguna razón, si había alguien afuera, me estuviera buscando a mí. Al menos así sentí que me lo dijo. Ella salió de la habitación. Caminó unos pasos hacia el pasillo, hacia la sala de donde parecía venir aquel sonido. Yo esperaba en la puerta, pensando en que todo podía ser una broma, algún familiar vengándose de mí por mi historia, pero nadie sabía que nos íbamos a quedar ahí. Mi mamá no le dijo a nadie porque no fueran a decirle que el trato era que nadie pasara la noche en esa casa. Perdí de vista a mi mamá por un momento cuando llegó a la sala. Yo esperaba asomado en la puerta. El sonido del dedo cayó. Mi mamá apareció corriendo por el pasillo, saliendo de la oscuridad. Su cara era blanca como de fantasma. Me empujó hacia dentro de la habitación y luego movió un mueble para ponerlo frente a la puerta. Se acercó a la ventana para ver si podía abrirla por completo y medir la distancia desde donde estábamos hacia el suelo. Si algo se acerca, te brincas por la ventana y te paso Gertrudis, ¿ok?, me dijo. Pero yo no sabía qué responder. No podía decirle que sí. Le pregunté qué pasaba y no hubo respuesta. Le pregunté 1, 2, 3, 4 veces. No me respondía hasta que le dije que si no me contestaba, iba a abrir la puerta para ir a ver por mí mismo. En la sala hay una señora, de negro, toda de negro. Trae un velo en la cabeza. Está sentada en el silloncito individual, donde a nadie le gusta sentarse. Mi mamá acababa de describir a la mujer en la fotografía. Mi mamá describió a quien yo llamé Socorro, a la mujer fantasma que en mi historia regresaba cada noche al dar las 12. Pero, ¿cómo era posible? ¿De dónde diablos salió? ¿Cómo algo así podía crearse, materializarse? No tenía absolutamente ninguna lógica, pero ahora toda la familia creía en ella, incluso yo. Sabía que mis primos más pequeños le temían ya por sobre todas las cosas, que los asustaban con ella,
con la bruja de la fotografía. Después de unos minutos se dejó de escuchar. Por fin se dejó de escuchar. La cara de mi mamá seguía siendo de pánico, de un terror que nunca le había visto. Le dije que todo estaba bien, que podíamos salir, que fuéramos a la sala, que sabía que iba a estar vacía. Y fuimos, esta vez prendiendo antes todas las luces. Ya no había nadie. Dejamos todo prendido y nos fuimos a dormir. Mi mamá me preguntó dónde había escuchado esa historia, quién me la había contado, pero no tenía nada que decirle. No sabía responderle. Solo podía jurarle que era una historia nada más, una de tantas historias que yo había contado. La única diferencia fue que esta vez me encontré tal vez con los elementos suficientes para que hubiera tanta gente dispuesta a creer. Por supuesto, nunca nos volvimos a quedar en esa casa. Nadie más lo hizo. No sé, no sabré decirles si se sigue escuchando cada medianoche. Esta es sin duda una historia muy interesante, comunidad, de la que por favor, espero leer sus opiniones. Déjenos un comentario porque no es la primera vez que escuchamos que algo así, sobre las cosas en las que la gente cree con suficiente fuerza, con suficiente fe, si nos permiten la palabra, terminan volviéndose realidad. Pero ¿ustedes qué piensan? Porque, bueno, si estas teorías tienen algo, alguna verdad detrás, ¿se imaginan cuántos fantasmas han salido de aquí? Ya escuchaste, por ejemplo, el episodio maldito de Relatos de la Noche que dice que si lo haces, terminarás por recibir la visita de la niña fantasmal que atormenta a su protagonista. ¿Qué pasaría si esta maldición se vuelve real, si todos creen en ella? Es algo nada más para que se queden pensando. Ya saben, somos escépticos por aquí. No nos pasa nada, nada nos puede afectar, ¿verdad? Recuerden seguirnos en su red social favorita. En todas partes estamos como RDLN Oficial, sin puntos, sin guión bajo, sin nada, solo RDLN Oficial. Síguenos también porque ya estamos subiendo contenido en TikTok que teníamos muy abandonado, para que puedan mostrarnos por la red que ustedes usen cómo escuchan Relatos a la Noche, y también para que puedan compartir nuestro contenido con sus amigos. Seguimos con una historia más esta noche. Hola Uriel, me gustaría que esta historia fuera anónima. Y disculpa si mi ortografía no es la mejor, pero la verdad es que cuando era chiquita mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos y desde entonces no practico para nada la escritura en español. Solo sé lo poco que recuerdo de cuando era pequeñita. Hace 2 años de pura suerte me topé con tu canal y desde entonces soy fan. Y hoy finalmente agarré el valor para mandarte mi historia. Espero que pronto la pueda escuchar en tu programa. Desde que estaba chiquita, mis papás siempre nos llevaban de estado a estado en cada una de sus mudanzas, las que hacían por cuestiones de trabajo. Y eventualmente llegó un punto de su relación en que por esa misma razón se divorciaron. Por lo difícil de los viajes y por lo lejos que estaban uno del otro, decidieron que se turnarían para tenernos un año uno y un año el otro. No es que no nos quisieran, pero los dos empezaron a tener ofertas de trabajo en diferentes países y pues era más conveniente para ellos ir solos cuando tenían que llegar a un lugar nuevo y ya que estuvieran establecidos, recibirnos. Aunque fue difícil, yo nunca los juzgué. Al contrario, les agradezco por todo lo que hicieron para sacarnos adelante. Lo único que no me gustaba era quedarme sola. Aunque bueno, realmente nunca estuve completamente sola. Mi hermano, 4 años menor que yo, siempre estaba conmigo. Sin embargo, en ese entonces no éramos tan cercanos y yo a él solo lo veía como un niño que nada más tenía que cuidar y ya. Se escucha feo, lo sé, pero yo solo era una niña. Con el tiempo, por supuesto que las cosas cambiaron y lo adoro. En fin, lo que quiero decirles sucede entre una de tantas mudanzas, cuando nos tocó vivir con mi papá en Jalisco, más precisamente en Zapopan.
Yo tenía 11 años y mi hermano tenía 6. Ese fue el último año que estuvimos en México, ya que para el siguiente nos iríamos a vivir con mi mamá definitivamente a Estados Unidos. Por eso mismo, en la casa donde estuvimos todo ese año con mi papá, no teníamos nada. No me acuerdo exactamente en qué parte de Zapopan estaba, pero sé que había un bosque cerca, y alrededor de él, de lo que yo pude ver, había puras cerradas, cotos privadas, como ustedes les quieran llamar. Nosotros vivíamos en una de ellas. La casa donde estuvimos por ese tiempo era grande. Tenía muchos cuartos y demasiado espacio. Además se veía nueva. Puedo jurar que todas las casas alrededor, incluida esa donde estuvimos, no tendrían más de un par de años de haberse construido. Por eso cuando nos mudamos a esa casa, jamás sentí una vibra como si fuera vieja, como si hubieran sucedido muchas cosas ahí. Al contrario, en esa casa no se sentía nada. Nunca me dio miedo estar ahí, pero sí ocurrieron cosas raras, muy raras. Como mencioné antes, no teníamos nada. Solo teníamos estufa, refri, las camas, una mesita y la caja del internet. De ahí en fuera la casa estaba completamente vacía. Y lo peor es que al ser tan grande y no tener nada, se podía escuchar todo. Todo. El eco siempre recorría toda la casa. Pueden pensar que exagero, pero no. En esa casa se escuchaba un eco las 24 horas del día. Se podía escuchar hasta cuando tirabas monedas en otro extremo, en un rincón de la casa, hasta cuando ibas al baño y abrías el grifo del agua se escuchaba. Una noche, por ahí de las 12, yo seguía hablando por teléfono con una amiga en mi cuarto. De repente escuché algo que en ese momento pensé era mi hermano, intentando abrir mi puerta. Un poco molesta, solo le dije que me dejara en paz, que ya se fuera a dormir. Pero 20 minutos después, cuando aún estaba el teléfono hablando con mi amiga, otra vez pensando que era mi hermano, y ya algo enojada, le grité que se fuera a dormir, que no debería andar despierto a esas horas. Pero yo seguí en el chisme en la llamada con mi amiga, y exactamente 20 minutos más tarde, escuché otra vez a alguien intentando abrir mi puerta, pero esta vez, lo que sea que estaba del otro lado, la intentó abrir con más fuerza, demasiado violento. Yo ya muy enojada le colgué a mi amiga y me levanté de la cama gritando, viendo cómo mi hermano intentaba abrir la puerta con violencia, como si estuviera muy enojado. Te dije que te fueras a dormir. Ya van a dar las 2 de la mañana. ¿Qué haces despierto? Al abrir la puerta, ni siquiera pude terminar lo que estaba gritando. No había nadie. Sin miedo, pero un poco confundida, cerré la puerta de mi cuarto, y al recargarme en ella fue cuando finalmente caí en cuenta de que en esa casa se escuchaba todo, y yo jamás oí a mi hermano bajarse de su cama, a abrir la puerta de su cuarto, mucho menos lo escuché caminar por el pasillo para llegar hasta mi habitación. Mientras pensaba esto, escuché, finalmente, cómo la puerta del cuarto de mi hermano se abrió, y luego lo vi salir corriendo de ahí hacia mí. Yo abrí mi puerta de inmediato y le pregunté, aún molesta y confundida, por qué estaba intentando abrir mi puerta de esa forma. Él me dijo que no había sido él, que estaba en su cuarto, que tenía mucho frío y que sentía que alguien lo estaba viendo. Que abrió la puerta y sintió que alguien había entrado en su cuarto. Le dije que rápido se metiera al mío y corrí al suyo para traerme una cobija. Tenía mucho miedo, pero tenía que hacerlo. Alguien tenía que cuidar de mi hermano. Entré corriendo sin voltear, solo directamente a su cama. Tomé su cobija y una almohada, pero el cuarto parecía un congelador. Era una época del año donde estábamos sufriendo por el calor que hacía en Zapopan. Yo estaba casi sudando en el mío. Era imposible que fuera normal que se sintiera así el suyo. Tomé rápido las cosas, y al salir me di cuenta de que mi hermano no se había metido a mi cuarto como le había pedido. No.
estaba enfrente de las escaleras, mirando fijamente hacia abajo. ¿Estás bien? Te dije que te metieras a mi cuarto. ¿Qué estás viendo? Mi hermano, sin responderme aún, solo apuntó hacia abajo. Después dijo: hay una niña parada al final de las escaleras. Tuve un horror inmenso. Quería llorar. Concluí que esa niña era la que había estado intentando abrir mi puerta, y lo más rápido que pude tomé a mi hermano de los hombros y lo empujé hacia mi cuarto. Al hacerlo intenté asomarme hacia donde él estaba viendo, pero no alcancé a ver nada. Así que me metí corriendo a mi cuarto y nos acostamos a dormir, a intentar hacerlo. Se preguntarán dónde estaba mi papá. Parecería que él no estaba en la casa, pero sí. Ahí estaba, sin embargo, estaba durmiendo, con la puerta cerrada de su habitación como siempre, y su sueño es tan pesado que no había poder humano que lo despertara cuando ya dormía profundamente. De hecho, ni moviéndolo, ni hablándole en la cara se le podía despertar. Así que estábamos solos. Esperamos mi hermano y yo en mi cuarto hasta quedarnos dormidos. Al día siguiente le platicamos, pero solo se rió, pensando que era alguna fantasía nuestra. Es raro, pero como dije al principio, esa casa nunca nos dio miedo, pero sí era normal escuchar ruidos, que las luces se prendieran y se apagaran solas, aunque esa fue la única vez en que algo diferente se manifestó, en que algo realmente intentó ir por nosotros, asustarnos. Actualmente seguimos recordando aquel suceso. Sin embargo, mi hermano y yo lo recordamos distinto. Él no recuerda haber visto a una niña, solo recuerda haber estado en una especie de trance y salió de él cuando lo empujé hacia mi cuarto. Pero yo, jamás podré olvidar el horror que vivimos esa noche.